Ríe y el mundo ríe contigo. Llora y llorarás solo. Canta y las colinas te contestarán. Suspira y se perderá en el aire. Alégrate y los hombres te buscarán. Aflígete y ellos darán la vuelta y se irán. Ellos quieren por completo tu placer entero, pero no necesitan tu infortunio. Muéstrate feliz y muchos serán tus amigos. Muéstrate triste y los perderás a todos. No hay nadie que decline tu néctar de vino, pero debes beber la hiel de la vida en soledad. Con un fragmento del poema Soledad de Ella Weller Wilcox inició el capítulo del día de hoy. Y precisamente hoy vamos a tratar el tema de la soledad. Esa soledad que quizá no solamente se experimenta después de la separación o el divorcio. En muchos de los casos, al menos en mi experiencia personal, la soledad se puede experimentar aún estando con la pareja, antes de que todo termine. Sin embargo, la soledad al final no resulta tan mala. Ya te voy a platicar acerca de mi propia experiencia. Mi nombre es Adriana Niño. Te doy la bienvenida a un capítulo más de Más allá del divorcio. Comenzamos. La soledad en el proceso de separación o divorcio. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme nuevamente. Y el tema de hoy, como lo decía en la introducción, pues es acerca de esa emoción, ese sentimiento que está presente y puedo decir que pues si no en el 100% de las personas que pasa por este proceso, pues sí en una gran cantidad de personas, ¿no? Yo en lo personal lo experimenté antes de separarme y divorciarme y después. Obviamente se experimentan de manera muy diferente, porque cuando estás dentro de la relación y te sientes solo o sola, ¿no? Esa soledad pues tiene que ver mucho con lo que tú personalmente estás experimentando. ¿A qué me refiero? Pues que aunque estás acompañado, pues tú pudieras estar sintiendo una desconexión emocional con tu pareja, pudieras estar teniendo, aparte de esa desconexión emocional, una desconexión física, o sea, se pierde la intimidad con la pareja, empieza a haber esos sentimientos de vacío, pues digamos que también expectativas no cumplidas, ¿no? Sientes que pues como las cosas ya no funcionan, pues empiezas a sentir tristeza, de cierto modo frustración, algo de abandono, pues porque en alguno de los casos, pues debido a que la relación ya está muy desgastada, pues cada quien puede andar por su lado, ¿no? Y ya no, pues ya no hay esa conexión en esos sentidos. Yo lo experimenté, o sea, llegó un momento pues que cada quien hacía sus cosas, ¿no? Y pues nos veíamos en la casa y era pues cenar porque pues era el momento donde todos estábamos juntos, pero no, ya no te sentías acompañado, o al menos yo no me sentía acompañada, ¿no? Y este sentimiento y esta emoción lo tuve por mucho tiempo estando dentro de la relación. Sin embargo, cuando ya me divorcio, me separo primero y luego me divorcio, y creo que lo he platicado, pues eso fue una de las emociones y sentimientos que estuvo presente desde el día cero. O sea, para empezar, porque creo que como, pues como todo tu dinámica cambia. Y en ese sentido, pues ahora sí que andas, digamos que espero no se ofendan, pero andas como perrito sin dueño, nomás andas viendo, o sea, o dónde te acomodas o dónde encajas y no lo encuentras, ¿no? Puede que no encuentres ese lugar donde encajar. ¿Por qué? Porque primero hay que acomodar lo que tú traes, como para después poder ir encajando en pues, en la sociedad, en la familia, porque esto no es nada más de con la pareja, o sea,
pues ya no tienes pareja y obviamente cambia y cambia mucho el entorno, ¿sí? Pues para empezar, socialmente hablando, pues ya eres la persona divorciada o divorciado. Entonces, pues también hay un cambio de amigos, ¿no? Porque pues también, de cierta forma, pues también los amigos se alejan. Y de eso vamos a tratar más adelante también. Pero sí es algo de verdad muy triste y quien lo experimenta no la pasa nada bien, nada bien. Entonces, creo que es importante primero entender y reconocer qué es lo que yo estoy experimentando y por qué me siento de esa forma y si realmente lo que yo estoy sintiendo está sucediendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo decía, es que a mí nadie me ayuda y eso me hace sentir una profunda tristeza, pero tenía que ver conmigo, con lo que yo estaba viviendo, porque la realidad es que había mucha gente que me estaba echando la mano, pero yo no podía darme cuenta, pues porque estaba sumergida en esa emoción, en ese sentimiento, ¿no? O por ejemplo decía yo, pues es que todos mis amigos y todas mis amigas se alejaron. Claro, pues como ahora, pues ya yo estoy divorciada, ¿no? Pues ya quién quiere convivir conmigo. Pero también había un por qué la gente se había alejado de una u otra forma. Sí había, o sea, sí hay personas que tienen ciertos paradigmas sociales y que estigmatizan, perdón, a las personas que estamos divorciadas. Sin embargo, en otros de los casos, pues no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo y la forma en la que yo lo estoy viendo, en que estoy viendo mi situación, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar, hay esto de la soledad es ese sentimiento que tú estás experimentando de un vacío enorme, ¿no? Y que no hayas de qué forma lo puedes completar. Y también hay que tener mucho cuidado porque luego esa emoción, ese sentimiento de soledad y de vacío que estás experimentando te puede llevar a tomar algunas decisiones que no son muy asertivas y que pueden ser perjudiciales para ti si tú no pones atención en ellas. Entonces creo que si bien es algo que tú en algún momento o en alguno de los casos, pues tú decides, como en mi caso, que yo decidí terminar la relación. En algunos otros casos, pues alguien te notifica a ti que la relación se va a terminar. Se siente una tristeza profunda y una soledad. Fíjate que hay un video de Ricardo Arjona, precisamente que se trata de la soledad, y empieza él digamos que a hablar de ella, o sea, a decir cómo es la soledad para él, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que dice es la llave del agua que dejas goteando para escuchar ruido, ¿no? Es la televisión prendida, porque luego hay un silencio que es ensordecedor, o sea, te, te duele ese silencio, entonces hay que dejar un ruidito por ahí como para que sientas que no estás tan solo. Y créeme, no está mal, ¿eh? No está mal porque pues ayuda a que tú no caigas en una depresión o en una tristeza muy profunda. Entonces aquí creo que pues es importante que primero pues que tú vayas identificando o cuál es la razón por la que te sientes sola o solo y no solamente eso, sino que también pues te des cuenta que ese estado no es permanente y que se puede ir trabajando, ¿no? En algunos de los casos, como te decía, muchas cosas son las que son reales, como lo veíamos la semana pasada, que hay culpas que son reales y hay culpas que no son reales. También en el caso de la soledad, hay como tú la identificas o como tú la puedas sentir. En algunos casos no tiene nada que ver con la otra persona, o sea, no, si no lo hablas y no lo expresas, pues puede ser que eso solamente es algo que tú estás experimentando y que tú estás pensando, ¿sí? Pero que la verdad es que pues se puede solucionar. Fíjate, a mí algo que me pasó fue que yo me aislé mucho. Al principio, como también estaba viviendo un proceso de negación que creo que por ahí, bueno, no creo, lo compartí en otro de los programas, pues
como yo no quería que nadie me preguntara y que nadie supiera o no quería andar dando explicaciones, entonces pues yo misma me aislé y mi grupo de personas o mi grupo de apoyo pues fue muy reducido, entonces eso también de una u otra forma me provocaba mucha soledad, porque pues sí, pues la gente tiene su vida y entonces si yo pues si son pocos con los que convivo y luego aparte, pues esos pocos tienen su vida, tienen sus cosas que hacer, tienen sus obligaciones y sus responsabilidades, pues no van a estar ahí siempre para mí. Entonces, eso también me pasó que como yo me aislé, entonces, pues sentí una, una, una soledad también bastante aguda, que pues digamos que de cierta forma, pues no me ayudó mucho. Y luego pasé de aislarme a buscarme miles de ocupaciones. Algo hablamos la semana pasada también de la activitis, ¿no? O sea, buscas estar ocupado todo el tiempo y esa es una forma, pues no de trabajar la soledad, más bien, pues como la estás evadiendo, ¿no? Porque pues es algo muy normal, tu situación cambió y entonces el día de hoy, pues sí, hay que entrar también en ese proceso de aceptación de, pues estoy sola, estoy solo, ¿no? Y pues ahora, pues, pues creo que lo más conveniente es que lo acepte, porque entonces aceptándolo, ya lo voy a poder trabajar y lo voy a poder mejorar. Y no solamente en el caso de la soledad, yo creo que cualquiera de las emociones que se pueden estar experimentando en estos procesos, mientras no haya un proceso, ¿sí?, de aceptación, es complicado poder dar el brinco y mejorarlo. Llámese la culpa, llámese la negación, ¿sí? O sea, en ese tipo de cosas, creo que mientras uno no acepte que lo está viviendo, entonces, pues vamos a seguir como que en ese mismo círculo, ¿no? Y va a llegar un momento en que de lo mismo que estamos ahí nos vamos a sentir eh, cansados. Hay una canción de Emanuel que dice, quiero dormir cansado y para no pensar en ti, ¿sí? Pero en este caso creo que quiero dormir cansado para no pensar en mi soledad. O sea, me genero muchísimas actividades hacia afuera, ¿sí? Incluso hay gente que se vuelve workahólica o que no importa, se queda en el trabajo hasta más tarde con tal de sentirse acompañado, no estar acompañado, que es muy diferente, es el sentirse acompañado, ¿no? O sentir que hay alguien a tu alrededor porque no quieres lidiar con tu soledad. Entonces, cuando estamos en ese proceso de no querer aceptarlo, pues nuevamente va a ser complicado que podamos salir de ahí. ¿Qué pasa cuando yo digo, ok, sí, estoy sola, o sea, esto es algo que por lo menos el día de hoy no va a cambiar? ¿Por qué? Porque pues yo tomé la decisión o porque alguien tomó la decisión por mí para terminar la relación. Eso no lo puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer el día de hoy para salir adelante en esto que estoy sintiendo y que no me gusta y que me puede llevar a estar, te digo, con un, o sea, un problema más fuerte, ¿no? Digamos una depresión, que esa depresión te puede llevar a tomar decisiones que no pueden ser asertivas y que no pueden ser de beneficio para ti. Y que, ojo, si tú en un momento dado detectas que tienes pensamientos no muy buenos con respecto a tu situación, mi sugerencia y al menos lo que yo les he comentado a las personas con las que he estado conviviendo todo este tiempo es atiéndete, ¿sí? Ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra. Incluso hay personas pues que necesitan que les den algún medicamento como para darles, o sea, que no sientan tanta depresión, porque la soledad puede causar depresión. O sea, el que tú estés todo el tiempo aislado, que estés dándole vueltas a lo mismo y que no tomes acción para mejorar, te puede llevar a una depresión muy profunda. Y ahí creo que puede ser un poco más complicado, no imposible, nunca va a ser imposible salir de una situación si tú tienes las ganas de hacerlo, pero sí puede ser un poquito más complicado. Entonces, bueno, digamos que pues yo en mi caso me retiré, pues le daba vueltas, ¿no? Y incluso cuando te digo que tenía, que muchas de las
algunas más bien, no muchas, algunos de los pensamientos que yo tenía, que te decía ahorita, pues es que nadie me ayuda, pues es que no pides ayuda, ¿sí? Y tú puedes decir, ay, es que yo lo hago todo sola, pues pide ayuda, levanta la mano y di, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Oye, ¿sabes qué? Esto se me está complicando. Incluso hubo ocasiones en que, por ejemplo, no sé, me iba yo sola a comprar cosas porque las necesitaba y ahí venía batallando, porque también hubo un tiempo que no tuve coche, entonces pues había que andar en el camión, ¿no? En el transporte público. Y luego, por ejemplo, hubo alguien que me dijo, Adriana, pues me hubieras hablado y yo con mucho gusto te puedo acompañar y te puedo llevar. Y o sea, te hago compañía y pues aprovechamos, platicamos y tú vas y compras lo que necesites. Pero como yo pensaba, pues que nadie tenía la responsabilidad de estar lidiando con mi soledad y con mi tristeza, pues, pues no, por eso no le decía yo nada a nadie. Ahora, también hubo otro, o sea, hubo otra situación en la que luego te da así como esa diarrea verbal que le llamamos nosotros en los talleres, que es, pues que estás hablando todo el tiempo de lo mismo, incluso el poema habla de eso, o sea, cuando estás riendo la gente está contigo, pero cuando estás en tristeza la gente se aleja, y si tú todo el tiempo estás hable y hable y hable y hable de lo mismo, pues imagínate, o sea, si tú, o sea, si alguien quiere acompañarte, pero tú todo el tiempo te estás quejando, ay, pobrecita yo, pobrecito yo, es que a mí todo me sale mal, es que cómo puede ser posible. O sea, a lo mejor podrán escucharlo una, dos, máximo tres veces, pero si cada vez que vas a ver a la persona, a esta compañera o a este compañero o esta amiga o este amigo, todo el tiempo le estás diciendo lo mismo, pues discúlpame, pero creo que llega un momento que la gente se harta y entonces dice, ay, no, pues es que, pues si yo quiero salir a comer, pues me la quiero pasar bien, ¿no? Y si la persona, pues todo el tiempo está llorando, porque está en aflicción, porque está en dolor, porque está eh, con culpa, con tristeza, pues, o sea, creo que eso no está padre. Entonces, también hay que a veces detenernos y decir, oye, a ver, ¿y por qué estoy solo? O sea, no solamente me siento solo porque estoy solo, porque la gente me da la espalda, porque la gente no me quiere ver, o porque la gente no se quiere juntar conmigo. Bueno, pues porque también a veces hay acciones que nosotros tenemos y que son, pues no son muy asertivas y que alejan a las personas, ¿no? Si bien nuestro círculo de amigos cambia y cambia mucho en este sentido. ¿Por qué? Pues porque ahora ya, pues no estás casada, o sea, ya no encajas en esos círculos de, pues, de las parejas, ¿no? Pero bueno, hay un programa especial, o bueno, no especial, pero es un programa específicamente para el tema de las amistades. Pero pues eso también pasa y eso también pues te hace sentir soledad, ¿no? Aquí lo importante es que si tú te das cuenta que lo estás viviendo, si el día de hoy dices, oye, ¿sabes qué? Sí, yo me doy cuenta que me aislé, que de una u otra forma, pues hice que las personas se alejaran de mí y eso también me provocó más soledad. Si, pues, hay gente que le pasa que pasa por este proceso de separación y divorcio y que están solos aquí en la ciudad, o sea, que son foráneos y que no tienen familia y que pues nada más es por teléfono, pero pues no es lo mismo algunas veces, ¿no? Y híjole, o sea, yo ahí sí digo, porque por ejemplo, yo la pasé mal, pero no la pasé tan mal, porque como quiera había gente en mi casa. Pero por ejemplo, pues yo sí he sabido de personas a las que he acompañado que es más complicado porque pues están solos en la ciudad, ¿no? O sea, son foráneos y entonces pues a veces y como en este proceso te aíslas por lo mismo que te decía que no quieres contarlo o que simplemente quieres vivir tu duelo solo o sola, ¿no? O sea, quieres darte el tiempo para llorar, para lamentarte, para todo, y está bien, está perfecto que lo quieras tener. Aquí lo único es no te quedes en ese hueco, ¿sí? No te quedes en esa etapa, porque de ahí no vas a sacar nada bueno. Porque al contrario, en lugar de pues que salga el sol, pues te está lloviendo sobre mojado. Entonces creo que aquí lo importante es poder detectar si tú estás viviendo este proceso de soledad
Y si en dado caso, pues tú lo estás viviendo, ¿cómo pudieras salir adelante cuando ya te das cuenta que, oye, pues sabes qué, sí, sí lo estoy pasando, ya no quiero estar así, ¿qué puedo hacer? Y, y bueno, pues siempre hay una forma en la que tú puedes salir adelante en este tipo de situaciones y de emociones. ¿Cómo trabajar la soledad en el proceso de separación o divorcio? Y bueno, digamos que ya, el día de hoy ya me doy cuenta que pues sí, le estoy sacando la vuelta a la soledad, que es algo que no me gusta, que es algo que ya no quiero seguir experimentando, ya no me quiero aislar de la gente, quiero empezar ese proceso de reconstrucción en mí con respecto a esta emoción, a este sentimiento de soledad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, fíjate que una de las cosas que yo hice y que es algo que me ha ayudado muchísimo es que, bueno, ya no fue el tener actividades todo el tiempo, ¿no? Sino es más bien tener una actividad que le diera otro sentido a mi vida y que me permitiera también, pues, hacer algo que, que me hiciera sentir bien. O sea, no nada más es una actividad por hacerla y por estar evadiendo la soledad, sino es algo con sentido, ¿no? Porque ya reconocí el día de hoy que ya no quiero estar así, ¿ok? Incluso si estaba teniendo pensamientos no muy sanos, bueno, pues también me di a la tarea de atenderme con un psicólogo o con una psicóloga, con lo que me sienta más a gusto, ¿sí? Si pudieron haber detectado que, bueno, pues yo estaba pasando por una tristeza profunda y que me tenía que medicar, bueno, pues hacer caso a lo que los doctores o el psicólogo o la psicóloga me digan. Pero no solamente eso, sino creo que cuando tú empiezas a darle un significado a tu vida, cuando te buscas una actividad que te haga sentir bien, pero no solamente por ocuparte, sino que te produzca un sentimiento de satisfacción. Creo que ese es uno de los primeros pasos a hacer en este sentido. ¿Ok? Por ejemplo, hacer algo de trabajo voluntario, ¿sí? O enrolarte en alguna institución en donde puedas prestar algún servicio, que eso te genere algún valor agregado. Creo que eso ayuda muchísimo, porque aparte, pues te sales un poquito de tu círculo normal de amigos, de amigas, de familia y empiezas a conocer a otras personas. Entonces creo que ese paso es bonito y te ayuda mucho para poder salir de ese estado de soledad que estás viviendo. Claro, hay que ser muy pacientes con uno mismo, ¿sí? Porque esto se va a ir dando poco a poco. También, por ejemplo, a mí algo que me ayudó mucho y que yo agradezco es justo cuando yo empecé a salir de ese cascarón en el que yo estaba ahí como queriéndome proteger, pues pasó que estaba viendo lo de los reencuentros con las generaciones y entonces empezó a asistir a las reuniones de la generación de la secundaria y fue bien bonito reencontrarme con gente pues que yo tenía muchísimo tiempo de no ver y que pude compartir y me ayudó mucho, 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 mucho. Otra de las cosas que pues son sugeridas es, por ejemplo, pues si no haces ejercicio, pues puedes empezar a hacer algo de ejercicio. O si, por ejemplo, hay alguna actividad que tú siempre quisiste hacer y que por una u otra razón lo estuviste postergando, y si el día de hoy tienes el tiempo, pues no sé, algún no sé, algún diplomado, algún taller o clases, no sé, de pintura o de manualidades. Algo, por ejemplo, que yo me encantaría hacer, que aún no lo he hecho, pero que no dudo que lo pueda hacer en algún momento, es la carpintería. De hecho, hace poquito se lo estaba yo platicando a una chica que está haciendo carpintería, que le dije, oye, qué padre que lo estás haciendo. Creo que eso de poder hacer algo para ti, por ti y para ti, creo que es bien bonito. Yo, por ejemplo, algo que empecé a hacer y lo he platicado, lo he comentado, fue la repostería. O sea, ya desde que yo estaba casada, lo hacía como para tener un extra, económicamente hablando. Entonces lo retomé, ¿no? Y hubo un tiempo que pues hice mucha repostería
y eso me ayudó también a salir como de ese estado de soledad, porque también empecé a tener interacción con las personas y eso me ayudó muchísimo. ¿Ok? Pues también, pues busca a las amistades que de una u otra forma pues fuiste dejando en el camino por lo que sea, porque ya no tenías el tiempo, porque los hijos, porque la familia, porque lo que sea, ¿no? Pues esa también puede ser una forma en que vayas trabajando, ¿no? La soledad. Y algo que a mí o sea, me gusta mucho en ese sentido es que cuando tú ya lo aceptas y lo empiezas a trabajar, empieza a haber ese sentido de libertad en ti. O sea, te liberas. Y entonces, pues el hecho de que ya, pues ya no lo veas como algo que te pese, sino algo que en algún momento puedas empezar a disfrutar para ti, te va a ayudar mucho. Porque también la soledad de una u otra forma es curativa, porque es el momento en el que tú empiezas a conectar contigo. Por ejemplo, hay muchas personas que empiezan a meditar y que es una forma de reconectarse consigo mismos y de empezarse a conocer más. Creo que eso es padre y es muy valioso. Entonces, esas pudieran ser algunas de las sugerencias que tú pudieras pues considerar para ir trabajando esta emoción y este sentimiento que tienes y que te digo, pues no está nada padre cuando lo sientes. Aquí lo más importante es que tú tomes la decisión, ¿sí? Así como yo lo hice un día, que dije, ya no me quiero sentir así, ya no quiero estar así. Y, y por ejemplo, para mí el día de hoy, yo disfruto mucho mi soledad, ¿sí? O sea, yo pasé de sufrirla a trabajarla y aceptarla y, y no solamente eso, sino que ahora busco esos ratos para estar conmigo misma, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que pues yo llego a mi casa, me preparo así una cena rica o me preparo alguna bebida, así como para ya después de que toda la semana que trabajé y que estuve con mis actividades, ¿no? Llega el viernes o a veces el sábado y yo me quedo en mi casa y disfruto mucho estar conmigo. Es más, a veces hasta me da flojera salir, tengo que reconocerlo, ¿no? Así como de, ay, tener que arreglarme y salir y esto, pero a veces sí digo, cuando ya estoy como enconchándome mucho, digo, no, 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 no. A ver, Adrianita, actívate y no dejes de tener contacto con tu grupo de amigos, porque también es bien importante seguir cultivando la amistad. O a veces, pues me doy a la tarea de buscar a aquellas personas que digo que tengo tiempo de no ver y que pues tener una plática amena, profunda, en donde podamos compartir, podamos volver a conectar. Creo que eso es bien, bien bonito. Entonces, pues no todo es malo. O sea, aquí lo importante es, pues que si yo detecto que eso me está causando algún pesar, ¿sí? Pues y que tengo las ganas de que ya no quiero estar ahí, o sea, que en mí está el sentimiento de salir adelante, pues hay que trabajarlo y hay que buscar formas de hacerlo. Ah, también me ayudó mucho en su momento cuando yo tomaba terapia, el ir con el psicólogo, me ayudó también a entender, pues que al final es normal que tú te sientas solo o sola, ¿sí? Que no es un estado permanente, se puede trabajar y que después hasta lo puedes disfrutar, como te decía yo en mi caso. Y también, pues bueno, o sea, los pasos, por así decirlo, ¿no? Que tú puedes considerar si estás ahorita en este proceso, más bien, si estás ahorita viviendo esta emoción o este sentimiento de soledad, pues, ¿cuál podría ser hacer como el checklist para que tú vayas viendo cómo puedes ir avanzando? Bueno, pues como dijimos, o sea, si ya lo reconoces, pues lo aceptas, ¿no? Y entonces en esa aceptación empiezas tú a hacer una introspección en donde tú dices, bueno, a ver, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me está generando el sentirme así? ¿Qué puedo hacer para salir de esto? ¿Necesito ayuda o necesito activarme o necesito empezar a buscar alguna actividad que me pueda sacar de este estado que estoy viviendo? ¿Sí? Y ahí es donde hay una introspección, empieza a haber una reflexión. Y eso es lo bueno, porque entonces
empiezas tú a detectar esas áreas de ti que pueda estar generándote el que tú estés experimentando la soledad, ¿no? Ya cuando hiciste esta introspección, esta reflexión, pues entonces empieza a ver ese despertar en ti. Y ese despertar podemos decir que pues empieza a haber un crecimiento porque ya estás pasando de una etapa a otra y eso es muy valioso. Cuando ya empiezas a salir al mundo nuevamente, ¿no? Que empiezas a otra vez a ver, a hacer tu vida social, que empiezas a fortalecer también tus lazos familiares, que igual a lo mejor también, pues a veces hay que cambiar un poquito de aires, te vas de viaje, si puedes experimentar el irte de viaje solo o sola para que haya esa reconexión contigo mismo, contigo misma, pues también puede ayudar mucho, ¿no? Y empiezas tú ya a generar un estado de aceptación y de bienestar en ti. Y eso pues ya te va a sacar de la aflicción o del dolor o de la tristeza que puedas estar experimentando. Entonces, no, te digo, no todo es malo, ¿sí? En este caso, pues esa pudiera ser algunas, esas pudieran ser algunas de las sugerencias que yo te pudiera compartir con respecto a la soledad. Yo, honestamente, el día de hoy la disfruto mucho. Claro, pues ya ha pasado algún tiempo desde que yo me separé y me divorcié. Pues también he hecho mucho trabajo personal. Me ha ayudado mucho el conectar con otras personas que han estado pasando por esta situación, porque también cuando tú platicas con alguien que lo está viviendo, te espejeas y entonces dices, oye, fíjate que pues sí, a mí también me sucedió algo así, o yo también me sentí de esta forma. Y no es que vayas a aconsejar a alguien, sino que le vas a compartir cómo tú lo viviste, cómo tú lo experimentaste y cómo tú pudiste salir adelante. Porque puedes toparte con alguien que te diga, oye, es que me encantaría sentirme como tú te sientes el día de hoy. Pues sí, pero tampoco fue una varita mágica que pues nada más la ondeas y ya, ¿no? Cambias de un estado a otro. O sea, hay un proceso. En todo esto hay un proceso para poder llegar a un estado de plenitud y de bienestar. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo te comparto el día de hoy con respecto a este tema. Eh, si tú sientes que pues necesitas ayuda, búscala. Yo por mi parte, pues estoy acompañando a personas que están pasando por estos procesos y si tú crees que te pudiera ayudar tener una sesión de acompañamiento, pues con mucho gusto me puedes escribir y nos ponemos en contacto y pues lo trabajamos, ¿no? Todas aquellas cosas que tú quieras trabajar, con mucho gusto lo podemos hacer. Y bueno, pues el día de hoy esto es lo que traigo para ti. Espero que te ayude. Como lo he dicho en otras ocasiones, pues con una sola persona que se sienta beneficiada de lo que yo comparto aquí desde esta plataforma, pues yo me siento súper agradecida y súper bendecida. Y ya para terminar, pues otra de las cosas que yo hice y que la verdad trajeron mucha paz y mucha tranquilidad a mi vida fue acercarme a Dios. Sí, empecé a tener también esa conexión espiritual con Él, porque una de las razones también que creo que por las que yo me sentía muy sola era porque de una u otra forma me había olvidado de Él. Y también eh, pues hacía eco en mí lo que mi mamá me había enseñado mucho tiempo. O sea, me decía, cuando tú te sientas solo, busca a Dios, ¿sí? Y Él siempre va a estar ahí para ti. Búscalo a través de la oración, quédate en silencio, deja que su espíritu te hable y sientas tú esa compañía de Dios en tu vida. Entonces, pues si tú crees que también esto te puede ayudar, hazlo, acércate a Él, siempre está ahí, no nos deja y no nos abandona. Quizá en este proceso que estamos viviendo de separación o divorcio, a veces es un poco complicado entender por qué pues suceden las cosas como suceden. Sin embargo, todo tiene un propósito, te lo puedo asegurar. A lo mejor en un principio pues no lo podemos ver, a lo mejor no podemos entender por qué
pasaron las cosas de tal o cual forma. Sin embargo, pues cuando dejamos de ver el por qué, sino el para qué, también ahí hay mucha bendición y hay mucha información que nos puede beneficiar. Entonces, te lo comparto. Para mí ha sido una de las mejores cosas que yo he hecho, es permitirme reconectar nuevamente con Dios, el permitirle que me acompañara y sentir su presencia, incluso en esos momentos de confusión que yo he sentido desde que ha pasado todo mi proceso, pues prendo un cirio y rezo lo que sea, lo que haya aprendido en mi vida, lo que recuerde, o simplemente le hablo así como si estuviera hablando contigo, ¿no? Y le expreso cómo me siento y le pido que me ayude. Entonces, pues bueno, espero que todo esto que te he compartido te ayude, te sirva y te pueda beneficiar. Y pues aquí voy a estar, ¿sí? Esta es una de las cosas que el día de hoy quiero hacer, acompañar a personas también desde esta plataforma. Y como te digo nuevamente, si esta información te ha servido, pues compártesela. Nunca sabemos a quién le pueda llegar y le pueda cambiar la vida. ¿Ok? Pues muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Adriana Niño y esto fue un capítulo más de Más allá del divorcio. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y seguirme en mis redes.